Bueno, pues estamos ya con Giorgio, con Kevin en Tu Dinero Nunca Duerme, abriendo melones que tenemos ahora mismo encima de la mesa y que hay que saber cómo interpretar. Tenemos mucho ruido en los mercados, hemos tenido crisis geopolítica que de repente se enfría, tenemos ahora presentaciones de resultados. Vamos a pedirle a Giorgio y a Kevin hoy que nos traten de aclarar un poco el impacto que suelen tener este tipo de eventos en los mercados y cómo una estrategia como la que ellos conocen más de cerca puede luchar precisamente contra los males que pueden devenir de esos efectos. Pero antes de que yo pregunte, esto es un clásico, la primera pregunta es de Luigi. O sea que, dale. Bueno, pues vamos allá, porque yo pienso que precisamente es Finicens con su propuesta de gestión pasiva indexada la que mejor responde a la pregunta de cuándo es el mejor momento para invertir o su variante. ¿Debo esperar a que se tranquilice o que se calme? Y aquí ya cada uno que rellene en su hueco, ¿no? La crisis del no sé qué, la guerra en el no sé cuánto. Y les pediría yo una respuesta comparándome lo que un inversor, lo que una gestión pasiva indexada ofrece a este respecto al inversor con lo que puede ocurrir en el caso de la gestión activa, donde a lo mejor sí, si precisamente un inversor, un gestor activo, ve que potencialmente en los próximos 3-5 años, digamos, Asia o digamos mercados emergentes, puede ser porque ahora hay una crisis, una buena oportunidad de inversión y simplemente pide a sus partícipes que esperen a que se calmen las aguas. Entonces ahí digamos que sí, están quizá apostando a que esas turbulencias pueden producir mejores resultados cuando se calmen, ¿no? Esa condición un poquito perturbada del mercado. En el caso de la gestión pasiva indexada da igual porque la diversificación es tan grande que lo que pasa en una parte del mundo o en un sector casi como que te da igual. Y perdonad porque a lo mejor hasta yo he respondido la pregunta, pero bueno, muchas gracias, planteo las preguntas. Venga, adelante, perdonad. Sí, yo creo que has dado en el clavo. O sea, la gran diferencia que nosotros tenemos en relación a la gestión activa es que al final nosotros nos exponemos tan globalmente que nosotros el riesgo que estamos asumiendo no es el específico. Y cuando digo específico no es ni a un mercado concreto, ni un sector concreto, ni una compañía en concreto. Es decir, al final tenemos carteras con más de 20.000 posiciones, ¿no? Entonces el riesgo que nosotros estamos asumiendo es el sistémico. Es decir, si todo el mundo tiene una crisis, pues vamos a sufrir, ¿no? Pero nosotros no tenemos ese riesgo de, por ejemplo, que una guerra, y digo la guerra de hace 2 años ya, que parece que el conflicto de Ucrania y Rusia, pues por ejemplo, que a priori parecía que iba a tener una mayor incidencia en Europa, ¿no? Pues ese riesgo nosotros no lo tenemos, ¿no? Y entonces pues ahí es donde está el riesgo de los gestores activos, que del mismo modo que tienen una oportunidad, porque pueden ver una oportunidad, también está el riesgo de equivocación, ¿no? ¿Quién iba a decirnos que en el 22-23, que a priori es verdad que aparecía que Europa iba a salir mucho más débil, ¿no? Con unos problemas energéticos claros, donde hoy tenemos ya no podíamos comprar el petróleo a Rusia, o parecía que teníamos menor capacidad para comprarlo, pues íbamos a salir tan fuerte, ¿no? Al final Europa ha sido casi tan poderoso desde el punto de vista de rentabilidad casi que Estados Unidos, ¿no? No igual, porque Estados Unidos tiene el aspecto de inteligencia artificial que nosotros no tenemos en Europa, pero oye, tenemos muchos bancos, mucha energía, y eso ha sido unas buenas rentabilidades para Europa, ¿no? Entonces, totalmente, el gran beneficio que nosotros tenemos es que tenemos una gran diversificación. Entonces no necesitamos tener que tomar apuestas todo el rato. Eso en crisis bursátiles, ya sé que no era yo creo que el evento, o lo que pretendíamos hablar hoy era un poco más de riesgos geopolíticos, ¿no? Que lo comentabas tú, ¿no, Luis Fer, ¿no? Pero claro, gracias a la diversificación ya no tan solo tienes el tema de la apuesta, sino que en el caso de que haya una crisis bursátil o una corrección bastante grande, también tienes una mayor capacidad de recuperación. ¿Por qué? Porque tú tampoco sabes qué mercado se va a recuperar antes. No sabes qué mercado va a caer más y tampoco sabes qué mercado se va a recuperar antes. Y no es tan obvio. Es obvio, pasa el evento, pero antes del evento no es tan obvio. Y lo que parece que va a ser, muchas veces no ocurre, ¿no? Yo creo que hemos tenido unos cuantos años que es perfecto, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que en el 23 íbamos a tener tan buenas rentabilidades? ¿Quién nos iba a decir que en el 22 la renta fija iba a sufrir tanto? Sabíamos que iba a sufrir, pero no a ese nivel en la parte de calidad crediticia. Es decir, aunque tú sepas el camino o la dirección, es muy difícil identificar
exactamente qué es lo que va a ocurrir, ¿no? De ahí que tener una gran diversificación, pues de luego aporte muchísimo. Estamos hablando de geopolítica, riesgos geopolíticos. Lo cierto es que el inversor siempre actúa con miedo, ¿no?, ante la incertidumbre. Y miedo a qué pasará con la economía, miedo a qué pasará, por lo tanto, con la bolsa, si subirá, si bajará a corto plazo. Pero, ¿cómo se comporta normalmente la bolsa y los mercados ante este tipo de riesgos geopolíticos? En la actualidad estamos viendo, por un lado, conflicto Rusia-Ucrania que, lejos de aminorarse, se mantiene estable, incluso se acrecienta. Por otro, conflicto armado. Y empiezan a crecer las apuestas de que Rusia termine sacando más provecho del que parecía en un primer momento. Bueno, incluso por parte de algún miembro de la Unión Europea como Macron diciendo que hay que enviar tropas. Es decir, ahí parece ser que hay escalada en ese conflicto a las puertas de Europa. Ha estallado un nuevo conflicto bélico en Oriente Próximo, Israel-Palestina, donde además ahora hay vinculación directa con Irán, con un ataque directo, y sin embargo los mercados parece ser que, bueno, de momento se mantienen más o menos estables. ¿Qué opináis sobre este tipo de riesgos? ¿Qué nos podéis decir sobre eventos que hayan pasado en el pasado, en años anteriores, con este tipo de conflictos bélicos, y cuál ha sido la reacción de los mercados? Pues nosotros precisamente hemos analizado esto, digamos, puzzle, ¿no? Porque es muy fácil ante eventos geopolíticos fuertes el asustarse, ¿no? Es algo, yo creo, humano y desde luego, y además son muy recurrentes. No es algo que no tengamos en la historia, que si te vas a los últimos 50, 60 años, pues has tenido muchos eventos, ¿no? Y hemos estudiado, pues, y además incluso lanzamos una nota a clientes cuando ocurrió, por ejemplo, la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Y analizamos este aspecto porque nos parecía que una cosa es la reacción humana, el estímulo, y otra cosa es qué es lo que sabemos de la historia, que yo creo que ayuda mucho a la hora de, oye, si tenemos datos de cómo se han comportado todos los eventos anteriores, pues podemos de alguna manera ayudar a los inversores a cómo tienen que reaccionar ante eventos presentes o futuros, ¿no? Y estudiamos, para que os hagáis una idea, la anexión Rusia de Ucrania en el 14, tsunami en Japón 2011, ataques terroristas en Londres y en Madrid 2005-2004, guerra de Irak 2003, ataque terrorista a las Torres Gemelas en Estados Unidos en el 2001, guerra de Kosovo, Bosnia, Nixon, la muerte de Kennedy y las crisis de misiles de Cuba, ¿no? O sea, hemos tomado los peores momentos en los últimos 50-60 años, ¿no? Y cuando analizamos los datos, hemos tomado, lo que hemos hecho es ver la reacción inicial, es decir, qué es lo que ha ocurrido nada más que haya el evento, ¿vale? Que eso en general tiende a haber caídas, ¿vale? Nosotros hemos calculado que tiende a haber una caída entre un 4 y un 5%, pero depende, hay eventos que son mucho más fuertes, de menos 20, y hay otros que son más ligeros, ¿no? Y después lo que hemos estudiado es el número de semanas de recuperación, ¿vale? Es decir, cuánto tiempo hemos tardado en recuperarnos, y la rentabilidad a 1 y 3 meses después del evento, ¿no? Y lo que hemos visto es que, aunque es verdad que hay una reacción inicial, que es ese menos 4% de caída inicial, el tiempo de recuperación medio es de 4 o 5 semanas, ¿vale? Y que después, a un mes vista, la rentabilidad media está en positivo. Y además está en positivo 8 de 9 veces. ¿Vale? A un mes, y si nos vamos a 3 meses, está en un 4%. Si nos vamos a 12 meses, 8%, y así subiendo, ¿no? Entonces, algo que humanamente, o yo diría emocionalmente, es negativo, y yo creo que hemos tomado suficientes ejemplos, ¿no? Guerras, muertes del presidente de Estados Unidos, imaginaos la crisis de Cuba, misiles, o sea, eventos pues que podrían haber significado incluso una tercera guerra mundial, ¿no? Y cómo el mercado, y eso lo vemos muy bien con el ejemplo que ha ocurrido ahora mismo con el conflicto de Oriente Medio, ¿no? Donde había una diferencia claramente entre lo que es analistas políticos, analistas geopolíticos de riesgo, donde analizaban este evento como desde luego un claro problema, un claro riesgo para el mundo y por lo que puede llegar a suponer, ¿no? Y como los mercados, si vemos cómo se han comportado el oro, el petróleo, el dólar, todo ha estado prácticamente neutro. De hecho, el efecto principal de los mercados que han ocurrido en estas últimas semanas han tenido mucho más que ver
con las no bajadas de tipo de interés por el lado de Estados Unidos, que ahora ya se están posponiendo o el mercado ya está asumiendo que van a ser posteriormente a Europa. De ahí que haya habido una bajada del precio del euro, ¿no?, con relación al dólar, ¿no?, que por el hecho de lo que ha sido el evento geopolítico, ¿no? Entonces, la historia nos dice que lo que es la reacción inicial tiende a ser mala, es decir, los inversores tienden a vender y después tienden a analizarlo, ¿no?, pero que en prácticamente todos los casos, en un 80-90% de los casos, a un mes vista estás en rentabilidad positiva. Claro, y esto unido a esa realidad que se refleja en ese cuadro que me encanta, de los que habéis compartido alguna vez con los inversores y con nosotros en el programa, esa especie de tabla periódica en la que se van viendo los diferentes tipos de activos y cada año cuál ha sido el activo en un ranking que acaba por encima del otro, ¿no? Renta fija, renta variable, rates inmobiliarios, materias primas, etcétera, para intentar averiguar cuál va a ser el campeón de un año para otro. Claro, la distribución es parece que están echados así como si hubieras echado los dados, ¿no? O sea, no hay un orden lógico, no hay una manera lógica de tratar de averiguar cuál va a ser el campeón el año siguiente. Uno de los ejemplos, lo ponías tú antes, Kevin, más cercanos que tenemos es del 22 al 23, ¿no? El 22 con una caída de la renta variable, de la renta fija brutal, una caída en la renta variable, las tecnológicas, que eran las grandes campeonas, de cerca del 40%, llegamos al 23 y otra vez fiesta, ¿no? Otra vez suben mucho la renta variable, la renta fija y los resultados que hemos tenido. Es decir, que el libre albedrío, más allá de los eventos geopolíticos, existe y está ahí. Entonces, yo creo que aquí al final es un poco la reacción precisamente a los eventos geopolíticos, a los famosos Black Swan, que puede ser una guerra, pero puede ser un COVID, como sucedió, eventos que generan pánico. Otro de los eventos cercanos que hemos tenido fue el Brexit, ¿no? De repente el Brexit, la gente se asustó, salía de mercado. Siempre hay estampidas, ¿no? El susto, el miedo, la inestabilidad, lo que genera es estampida del mercado. Y querer averiguar el efecto que va a tener ese conflicto, ese evento sobre los mercados, es lo que, porque decíais, es muy humano tener miedo, ¿no? Que te bloquees y digas, pues mira, salgo, pienso lo que hago y luego ya, si tal, pues vuelvo a entrar en los mercados. Pero también es muy humano, y yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, aquellos que intentan averiguar, quieren ser los más listos de la clase. Y oye, y nos ha pasado a todos, y a mí el primero, de decir, no, mira, fíjate, porque este conflicto ahora, claro, va a tomar presión sobre el petróleo. A mí mismo, estas semanas atrás, me han breado algunos brokers oye, pero mete dinero en petróleo, es el momento, no has leído las noticias. Digo, soy periodista. Bueno, entonces sabrás las noticias y tal. Mete dinero en petróleo, está cantado, ¿no? Es el hecho de aprovechar, que esto yo creo que es otro sesgo que tenemos por delante, aprovechar este tipo de eventos para querer ser el más listo y posicionarte en aquello que crees que va a ganar. Y lo que dice Kevin, a lo mejor no sube el petróleo, lo que sube es el oro o el Bitcoin, porque el efecto es el contrario. Hace poco teníamos precisamente en el canal de la cuadrilla de Tu Dinero una charla analizando el sector del automóvil con la irrupción del vehículo eléctrico, y nos preguntaban, oye, pero con esto del vehículo eléctrico, claro, todo lo que son los materiales que son necesarios para las baterías estarán subiendo muchísimo, y de repente vemos que están registrando caídas del 30 al 40% esas materias primas. Y dice, claro, había tanta expectativa que se ha generado mucho producto, claro, no hay demanda suficiente para asumir tanta oferta, entonces ahora los precios están cayendo y por lo tanto están cayendo en el mercado. Es decir, que por mucho que queramos ser los más listos de la clase, la mayoría de las veces nos equivocamos, ¿no? Sí, la complejidad de la interacción entre todos los distintos factores que afectan la economía y la evolución bursátil en cada momento del tiempo es altísima, y el resultado de ello tangible, lo que comentabas tú, la tabla periódica de qué activos son mejores o peores en cada año, tiene una distribución que tú la miras y dices, es random, y lo es. Es muy próximo a ser totalmente aleatorio. ¿Por qué? Porque hay tanta dependencia entre un elemento y otro que es imposible en la práctica acertar, sobre todo si te fijas en momentos muy cortos del tiempo. Y eso está
más que estudiado, más que inventado, es el más del 90% de los casos estadísticamente, pues te equivocas. Si eres un gestor profesional, es decir, los gestores de fondos que se dedican profesionalmente a esto. Imaginémonos si eres pues un inversor de a pie, imagínate. O sea, estarás próximo al 100, ¿no? Con lo cual, si uno consigue contener, ya ni digo eliminar, pero pausar esa faceta emocional que es propia del ser humano, pues al final pues eliminas el principal problema, que es el impulso a la equivocación. Porque al final la emoción lo que va a hacer es hacerte dar ese paso en un tablero de juego donde las tienes todas que perder. Y eso lo hemos visto. Los eventos más evidentes son cuando hay caídas de mercado, es más visible cuando uno se equivoca, porque los inversores menos expertos o menos entrenados a la volatilidad, lo que pueden hacer es vender cuando el mercado cae, luego el mercado se recupera en un tiempo X, además más breve de lo que creamos, como comentaba Kevin, y tú mientras tanto has estado esperando, con lo cual has perdido porque has vendido a pérdida y no has ganado porque te has perdido la subida, con lo cual has perdido dos veces. Y ese es el principal error que cometen los inversores menos expertos o menos entrenados en ese sentido. Y esta es la lucha. Al final, entre las distintas opciones de inversión que hay, pues gestión pasiva, gestión activa, etcétera. Nosotros evidentemente abogamos por nuestra propuesta de valores de gestión pasiva y gracias a la diversificación eliminamos el problema de la elección, es decir, ya no tienes que elegir porque compramos todo lo posible, con lo cual no hay elección que tomar, primer problema o primera fuente de equivocación y de error eliminada, y segundo, que es otra práctica muy potente, porque esa es una diversificación espacial, ¿vale? Es decir, en distintos mercados, pero hay otra diversificación muy potente que es la temporal, es decir, diversificar el momento en el que aportas el dinero a la inversión. Nosotros abogamos para no tan solo trabajar que ya de sobra, ¿no? La diversificación en mercados y en sectores, etcétera, potenciarla a través de la diversificación temporal, que consiste en trata de ser posible, invertir periódicamente, de ser posible mes a mes, y así te asegurarás que pase lo que pase en los mercados, no tan solo estás cubierto ante el error de equivocarte de activo de mercado, sino antes del propio hecho que el mercado sube y baja, porque así funciona y siempre funciona en los mercados a lo largo del tiempo. Entonces tú, invirtiendo periódicamente mes a mes, pues lo que haces es comprar en distintos momentos del tiempo y eso hace que promedies el valor al que entres a mercado. Y eso está demostrado también, pues de nuevo, científicamente, que a largo plazo pues potencia todavía más pues ese efecto positivo de la diversificación. Domingo. Sí, a mí me gustaría recalcar, y me imagino que tenéis algunos datos sobre el segundo miedo que a mí me da con los pequeños inversores, porque es verdad que un error es tratar de anticipar lo que va a ocurrir, tratar de acertar, tratar de ver qué tipo de activo lo va a hacer bien en los próximos meses. Lo normal es que sea una fuente de errores y de malas rentabilidades. Pero el segundo miedo, que es, podríamos decir, el contrario, es decir, como no tengo ni idea, pero esto está muy complicado, mejor me quedo fuera. O es que ahora, mira, sí hay momentos para estar en el mercado, pero ahora con lo de Ucrania, con lo de Israel, deja. Mejor me espero a que esto se tranquilice. Que parece que es una decisión pasiva, que es decir, bueno, pues ni fu ni fa, no me afecta, pero en realidad sí que te afecta, porque estar fuera del mercado es una decisión de inversión y es una decisión de inversión que tiene implicaciones e impacto directo en tu patrimonio. Lo peor que puedes hacer, siendo claro, honesto, para el patrimonio de un inversor en el medio y largo plazo, es estar fuera de mercado. Porque la realidad es que si tú supieras cuándo es buen momento y mal momento, todo el mundo decidiríamos, buen momento, mal momento. El problema es que no lo sabemos. Y lo más normal es que la equivocación tiene dos fases. Tiene la equivocación de que tú no estás fuera de mercado, a lo mejor te ahorras esa caída, asumamos que has acertado y que no has caído. Después está la decisión 2, que es cuándo entrar. No es tan fácil. El que tiende a vender tiende a ser asustadizo, a no estar en el mercado. Y no va a vender justo cuando el mercado está en la V, en la parte de la V al final.
probablemente vuelva cuando hay unos signos claros de que las cosas van bien. Y normalmente eso es posteriormente a la recuperación de la V. Es decir, que es que no hay por dónde cogerlo, pero y hemos analizado mucho hemos cogido para lo que tú mencionas, Domingo, lo que hicimos fue analizar los flujos netos de salidas de los fondos de inversión en España. Porque eso no deja de ser la mejor representación que tú tienes de un conjunto del miedo de España. Entonces, y cogimos la crisis financiera, cogimos el COVID, etcétera, ¿no? Y entonces ahí es cuando nos damos cuenta de cuándo realmente el inversor vende, ¿no? Es decir, al final los flujos netos, que son la suma de entradas y le restamos las salidas. Entonces, si el número es negativo, es que ha habido más salidas que entradas, ¿no? Y entonces en momentos malos tú ves un montón de salidas, ves que la gente vende, hay poca gente que compre, ¿no? Hay mucha gente que vende, ¿no? Y tú te das cuenta que sistemáticamente, y además esto no es único España, ¿eh? Nosotros hemos hecho un análisis español porque, bueno, entendemos que tenemos que hacerlo en el mercado español, pero yo antes, cuando estaba en el Reino Unido, igual, es decir, que es que hay algo universal, humano, que es que esto en Inglaterra era igual, que se supone que siempre que tienen una mayor experiencia, pues da igual donde estés, si estás en Estados Unidos o en Londres, ¿no? Esa educación financiera que tienen de más no les sirve para poder contrarrestar este efecto negativo en el momento de ventas, ¿no? O sea, el momento de crisis, ¿no? Y entonces eso se ve claramente, se ven que los inversores en media, casi todos, tienden a vender en el momento en el que el mercado está más evidentemente peor para ellos, ¿no? Y tienden a comprar en el momento en el que está al revés, ¿no? Entonces tienden a magnificar la pérdida, ¿no? Y nosotros además hicimos un estudio bastante interesante, ¿no? Y comparamos precisamente lo que era el inversor que se había mantenido en todo el periodo frente al inversor utilizando los flujos, intentando ver qué rentabilidad hubieran tenido mirando los flujos, y vimos que el mejor inversor de lejos era el que se había mantenido tanto en la caída como en la subida. El peor, y después ya era una cuestión de restar rentabilidades. Y sabemos por la crisis financiera sobre todo, que eso fue un periodo bastante malo durante bastante largo en el tiempo, que el inversor vendió en el 2008-2009 y no volvió hasta el 2013. En el 2013 ya teníamos prácticamente un 30-40% de rentabilidad. Es decir, la percepción del inversor, porque yo creo que esta es la gran pregunta. La pregunta es cuando tú sientes que las cosas van bien, es que el mercado ya ha avanzado. No, el mercado va volando, o sea, lleva volando 2 años. Claro, entonces esa es la gran dificultad. Y sobre todo, y eso yo creo que me entenderéis, está muy en función de lo que tú escuches, de lo que tú leas, de las noticias, que en general tienden a venderse más las noticias negativas que las positivas. Es decir, tú tienes un constante bombardeo de cosas negativas y además tiendes a coger esas cosas negativas y a ponerlas en el mercado. Ejemplo, te pueden decir que España va a hacer peor, pero puede ser que sea un buen momento para invertir, pero da igual, tú ves. Tu mensaje en los medios es que va a ser peor, ¿no? Porque a lo mejor la situación económica española va a ir a peor, pero puede ser un buen momento para invertir desde el punto de vista de mercados a nivel global. Entonces, yo creo que hay ese conflicto y desde luego es una cosa que tenemos que mejorar todos como sociedad inversora. Es que esto que estás comentando, Kevin, a mí me parece muy relevante porque efectivamente los mejores momentos para comprar en bolsa, lo hemos visto a lo largo de los últimos 15, 20 años. El mejor momento para entrar en bolsa, año 2009, cuando estaba todo destrozado, el mercado absolutamente destrozado, el S&P 500 por los suelos, las bolsas internacionales cayendo a plomo después de la quiebra de Lehman Brothers. Luego, también buen momento para entrar ahora en el mercado inmobiliario. Año 2013, en el medio de la crisis de deuda pública, con el mercado, el precio de los pisos por los suelos, yo me he llegado a encontrar cosas en el centro de Madrid que se han multiplicado por 4 en los últimos años. El año más cerca todavía, año 2020, ¿qué pasó en el año 2020 con la pandemia? Caídas del 50%, y cuando todo el mundo estaba en estado de pánico vendiendo, vendían muy barato. Y cuando sucede lo mismo, en momentos de burbuja entran comprando muy caro. Entonces es justo lo contrario. Es lo contrario a la intuición, como digo yo. Es huir de las tiendas cuando pones rebajas. Claro. Y el día que más caro está es agolparte en la puerta para ser el primero en comprar, ¿no? Con una desventaja
que tú cuando miras las rebajas te puedes permitir esperar porque ya tienes una camiseta encima. El problema de los mercados es que a lo mejor te tiras esperando 10 años, aquello no ocurre y te has muerto de frío. Ese es el problema. Esa es la diferencia clave. Que a lo mejor llevas esperando tiempo esa caída y esa caída no llega durante 10 años y te has perdido un 200% de rentabilidad. Un apunte, hicimos una sesión hace poco en Value School sobre el inmobiliario y esto es algo que se ve en el inmobiliario. Yo conozco gente que está diciendo yo voy a esperar a que baje para entrar, ¿no? Y lleva subiendo, pues esto, vamos, en los lugares donde todo el mundo quiere vivir, como Madrid y Barcelona, eso no va a bajar nunca, pero por razones económicas obvias. Todo Dios quiere vivir ahí por una muy buena razón. Y luego solo un punto, cuando se desploma el mercado y dices, tú mismo te has estado repitiendo durante años, solo entraré cuando esté barato. Cuando está barato y hay pánico, tampoco entran. Pero es que ahí está el kit de la cuestión. El kit de la cuestión es que si nosotros fuéramos puramente racionales, es decir, si fuéramos un ser completamente racional, que ponemos nuestras emociones, sentimientos y los ponemos a un lado, esperaríamos ese evento y lo haríamos. Pero hay que estar en el 2009, en abril, cuando están todos los bancos colapsando, donde yo casi pierdo el trabajo, me veía con una cajita de esas, y decir, ¿sabes qué? Voy a coger todo mi dinero o voy a coger... Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y entonces lo normal es que cuando lleguen esos momentos no lo hagas. ¿Por qué? Porque como todo el mundo no solo está cayendo, sino que además tú sabes que hay unos riesgos, en ese momento es muy difícil abstraerte de la situación en la que estás. Por eso, lo bueno que tiene es que, y yo creo que Giorgio va con el clavo, la aportación regular lo que hace es que tú te olvidas del proceso de decisión de la entrada del dinero. Si tú sabes que todo el dinero que vas teniendo lo vas aportando de una manera metódica y sistemática, tú ya quitas una parte del proceso entero que es la de ahora sí, ahora no. Si tú sabes que las rentabilidades van a ser buenas en el medio o largo plazo y de que tú lo vas a ir aportando, vas a ser bueno. Otra cosa es que si viene un mal momento, puedas retocar ese plan que tú tienes, ¿no? Yo tengo inversores en los que a lo mejor si viene un momento y vienen unas cuantas caídas, pues ponen un poco más de dinero. Eso tiene lógica, lo de mantener un poco lo que se dice la pólvora seca, ¿no? Pero de ahí a yo no voy a comprar una casa, no voy a comprarme una camiseta, no voy a entrar en el mercado hasta que algo malo... eso no funciona. Oh, no, dicen que va a haber recesión. Bueno, entonces en renta variable ahora no, habrá que esperar. Pues así se han comido el 2023 más de uno. En fin, muchas gracias, Giorgio. Kevin, vamos a escuchar ahora los inolvidables de la inversión que nos trae todas las semanas Trade Republic y su country manager en España, Antón Díez-Tubet, y volvemos con asuntos como estos. Vamos a seguir tratando de temas de actualidad. ¿Os quedáis? ¿Os apetece quedaros? Pues vamos a continuar luego ya con Vicente Baro de Finet, que nos está esperando ahí detrás del cristal. Los inolvidables y nos vamos a la tertulia.